Ellis, que aún no había salido de la sala de reuniones, rápidamente sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó el número de la persona en la que estaba pensando, sacudiéndose el estrés y la insatisfacción por el hecho de que todos sus subordinados habían cometido colectivamente errores que se habían convertido en un gran problema. «¿Cómo te va? ¿Te estás divirtiendo?», preguntó Ellis, tan pronto como la otra parte contestó la llamada. Suavizó su tono, descartando la voz áspera y severa que había usado durante la reunión como si accionara un interruptor. «Es divertido, pero el sol es demasiado fuerte. Asegúrate de ponerte protector solar, no querrás quemarte. ¿Ya comiste?» «Lo he hecho, ¿y tú?» «Todavía no, acabo de salir de la reunión, estoy a punto de ir a comer ahora». «Pero son casi las 3 de la tarde». «Sí, hoy he estado un poco ocupado, no he tenido mucho tiempo», dijo Ellis, mientras abría la puerta de su propia oficina y se sentaba en su silla, estirando suavemente su cuello. El hombre cerró los ojos y se masajeó las sienes con las yemas de los dedos para aliviar el estrés antes de detenerse cuando su pie tocó algo. Se agachó para recoger un bolígrafo que se había caído debajo del escritorio, frunciendo el ceño mientras colocaba el costoso bolígrafo plateado sobre la mesa. Deliberadamente lo dejó frente a él y lo miró pensativamente. «¿Hay algo urgente? ¿Ya lo has solucionado?» «Está solucionado, gracias por tu preocupación». Ellis apoyó la barbilla en la mano. Aunque conversaba con Pat de manera casual, su cerebro procesaba información mientras sus agudos ojos estaban fijos en el lujoso bolígrafo plateado, frío y vacío. «Suenas estresado». «Estoy estresado por el trabajo, no tanto como yo por ti». Ellis volvió a colocar el mismo bolígrafo en el suelo, en el lugar exacto donde había estado. Haría como si nunca hubiera visto ese bolígrafo. Quien estaba tratando de encontrar información en su habitación. Tenía que haber alguien muy cercano a él, alguien que pudiera entrar y salir de esta habitación cuando quisiera. Él sabía quién era. Pero exponer a un espía requería atraparlo con las manos en la masa. Era divertido meterse con el aficionado que no se daba cuenta de que alguien como Ellis no era un tonto que trabajaba incansablemente sin saber que la persona a su lado era una serpiente venenosa esperando atacar. La serpiente probablemente no se dio cuenta de que no conocía su linaje y que tenían una estrecha relación con el enemigo, al punto de mantener conversaciones íntimas durante años. Si alguien quisiera ser astuto, debería tener más cuidado con sus reuniones. Además, fue un descuido entrar a su habitación sin asegurarse de que nadie más los viera. Siempre había dicho que eran serpientes de bajo nivel y sin cerebro. El hombre se movió cómodamente en su silla y volvió a su profunda conversación con la persona de la que estaba inmediatamente e irremediablemente enamorado. «¿Por qué estarías estresado por mí?», preguntó la voz al otro lado de la línea, desconcertado. «Estoy estresado. Está bien. ¿Qué se supone que debo hacer si no regresas el jueves?» «Prometí que volvería, jefe», dijo Pat. Ellis sonrió levemente ante el término que no había escuchado en mucho tiempo. «Cuando regreses de Krabi, probablemente tendrás un bronceado, una nueva apariencia para el señor Kun, Pat, tan llamativa que la gente tendrá que pensarlo 2 veces. De hecho, me preocupa que las chicas comiencen a acudir en masa a ti. Si eso sucede, realmente podría volverme loco de celos. Estoy sentado aquí preocupándome de que alguien intente coquetear contigo». Ellis habló sin mantener la imagen de un hombre conocido por su encanto. Ahora mostraría abiertamente sus celos y posesividad, y ya no usaría el sarcasmo como antes. Cuanto más ambiguas eran sus expresiones, más complicada se volvía su relación. Decidió ser sencillo a partir de ahora. «Si camino con el señor Ellis, ¿quién me miraría? Él los barrería a todos». «Pero Ellis solo quiere barrer al señor Pat y a nadie más». «Ten cuidado con tus palabras. Alguien podría escucharte y no se vería bien». «Que escuchen, no me importa. En lo personal, ¿quién se atrevería?». Ellis dijo sin ninguna preocupación. Si la máxima autoridad de la empresa fuera él, ¿quién se atrevería a chismorrear al alcance del oído?
Su futuro no llegaría muy lejos. Ninguna persona inteligente haría tal cosa. Pero me importa. No quiero ser tema de chismes cada vez que me doy vuelta. Mantengamos nuestra relación en privado. No quiero que se convierta en material público para la diversión de todos. Pat habló con seriedad, su voz lo suficientemente tensa como para que Ellie sintiera su estado de ánimo. Está bien, prometo tener cuidado con mis acciones y palabras. No dejaré que seas objeto de chismes o malas palabras. No parezcas tan severo, me hace sentir mal. ¿Es esto mejor? Sí. El suave reconocimiento tranquilizó la mente de Ellis, ya que no quería que Pat se preocupara por nada causado por él, porque en ese momento la persona que más le importaba y le preocupaba era Pat. ¿Ya has regresado al hotel? Estoy en el barco, regresando ahora. Mientras Ellis disfrutaba de la conversación telefónica, un suave golpe en la puerta lo interrumpió. Cuando se abrió la puerta, Titi entró en la habitación con una pila de documentos que Ellis había solicitado anteriormente. Había asuntos urgentes y no urgentes mezclados en los documentos que Ellis necesitaba revisar y firmar. Hablemos más esta noche, necesito trabajar ahora. Cuídate, ten cuidado al subir y bajar del barco. Y te extraño, para que lo sepas. Está bien, no te olvides de comer. Entiendo. Ellis colgó y miró a Titi. Su buen humor de antes había vuelto al modo de trabajo, y su dura personalidad de jefe había regresado. Pon los documentos en esa mesa, iré a leerlos al sofá. Ellis se levantó y caminó lentamente hacia el largo sofá en el medio de la habitación, su lugar favorito para leer documentos cuando Pat estaba cerca. A menudo reclamaban este espacio y Pat, a pesar de que tenía su propio escritorio frente a la oficina de Ellis, pasaba la mayor parte de sus horas de trabajo en ese mismo sofá. Ellis se sentó, cogió el expediente de gastos internos y empezó a leerlo primero, mientras Titi permanecía no muy lejos, esperando por si su jefe tenía más instrucciones. ¿Podrías coger mi portátil del escritorio y también el cargador? Está en el cajón inferior. Los agudos ojos de Ellis lo miraron mientras hojeaba el archivo superior página por página. Su rostro hermoso y sereno no mostraba signos de nada inusual. Titi nunca pudo seguir el ritmo de las emociones de Ellis. Antes, en la sala de reuniones, Ellis había sido tan dramático que nadie se atrevió a acercarse a él. Justo ahora, cuando entró, parecía de buen humor, pero ahora estaba frío e intimidante. Claro, dijo Titi. Fue a buscar los artículos según las instrucciones y regresó rápidamente con la computadora portátil de su jefe. Puedes volver a tu trabajo pendiente, yo me encargaré de las cosas aquí. Si necesito algo te llamaré. Si ese es el caso, me disculpo, señor. Adelante. Ellis estaba seguro de haber visto una expresión de alivio en el rostro del otro, lo que probablemente significaba que Titi pensaba todo lo que había hecho. Lo que estaba en mal estado había sido arreglado, aunque tal vez no lo hubiera sido. Después de que cerró la puerta, Ellis regresó a su escritorio y su mirada aguda se dirigió de inmediatamente debajo del escritorio. Tal como pensaba, la pluma ya no estaba. Una sonrisa apareció en su rostro, y Ellis regresó al sofá para revisar diligentemente los documentos sobre la mesa una vez más. Ran, Owaronton y Tiwaradech, un joven de ascendencia tailandesa-japonesa, había estado tenso desde que abandonó la isla. Incluso después de llegar al hotel, su insatisfacción persistió. Años de malestar acumulado lo habían vuelto irritable. Cualquier cosa que le desagradara, estaba dispuesto a mostrar el lado más oscuro de sus emociones en cualquier momento. Ese hombre le estaba poniendo celoso. ¿Cuántas veces Fei Long había traído a mujeres hermosas y hombres guapos que estaban dispuestos a arrojarse sobre él? A veces Fei Long los ignoraba, pero otras veces los incluía en su relación por nada más que dormir con ellos. Pero Ran nunca exigió nada para sí mismo. Los subordinados y aquellos cercanos a Fei Long veían a Ran como su favorito, un hombre al que valoraba lo suficiente como para mantenerlo a su lado durante una década.
Pero ¿quién sabría la verdad de que Fei Long no lo mantuvo como amante o compañero de vida? El Ran que todos conocían era solo una herramienta para satisfacer la lujuria. Era una verdad que apuñalaba su corazón todos los días. Cada vez que Ran se sentía enojado, posesivo o mostraba propiedad, Fei Long a menudo lo veía como algo trivial y aburrido, mostrando molestia y a veces desapareciendo durante meses, solo para regresar con puro egoísmo. «¿Qué pasa? ¿Quién te molestó otra vez?», preguntó Fei Long con cansancio, mientras Ran arrojaba sus gafas de sol sobre la mesa con un gesto de descontento. «¿Te importa siquiera que esté molesto?», Ran replicó sarcásticamente, su rostro tenso y listo para explotar sin importarle lo que lo rodeaba, porque no le importaba quién era Fei Long Lodge o qué podía ser. Fei Long simplemente miró y mantuvo la calma, dejando que el otro desahogara su ira. «¿Alguna vez te ha importado cómo me siento? Ni siquiera sé cómo me ves estos días». «¿Puedes no empezar una pelea?», dijo Fei Long, sonando molesto, con el rostro cansado. No quería discutir con Ran. Después de una década juntos, ¿hubo algún día en que no pelearon? «No me mires así». Ran estalló en un grito, antes de caminar hacia la figura más alta que estaba parada en el medio de la habitación. Con una fuerza alimentada por la ira, empujó 2 veces el pecho de Fei Long. Sus grandes ojos y redondos reflejaban una mezcla de reproche y una pizca de dolor oculto. Fei Long, empujado con tanta fuerza, retrocedió un paso, pero permaneció en silencio, sin tomar represalias. Ran era el único en su vida al que le permitiría comportarse mal o hacer un berrinche, el único al que cedería, pero Ran probablemente nunca se dio cuenta de lo especial que era para Fei Long. Con el paso de los años, Ran pareció volverse más temperamental y se peleaba por asuntos triviales todos los días. A menudo, Fei Long solo podía alejarse, dándose tiempo para calmarse y contener el impulso de lastimar a la persona frente a él. Muchas veces apenas lograba controlar su ira, casi queriendo estrangular al hombre exigente y problemático. «¿Cuándo dejarás de ser así, Ran?». La voz de Fei Long estaba teñida de un frío reproche, mientras sacudía la cabeza con frustración. «¿Por qué? Soy quien soy. Si no te gusta, simplemente rompe conmigo», replicó Ran. «¿Qué te pasa? Siempre sugieres rápidamente en romper. ¿Lo dices tan a menudo porque realmente quieres romper? Déjalo claro». Tan pronto como Ran mencionó la ruptura, Fei Long sintió una oleada de ira. Fei Long odió cuando Ran usó la amenaza de separarse como palanca contra él. Aunque sabía que Ran no lo decía en serio, no podía soportarlo. «Si no puedes soportarlo, entonces termina con esto», sisió Ran, empujando a Fei Long con todas sus fuerzas y señalándolo acusadoramente. «Yo tampoco puedo soportar a alguien frío que simplemente me descuida. Nunca consideras mis sentimientos. Para ti soy solo alguien que usas para divertirte, alguien para satisfacer tu retorcido deseo por dormir con alguien porque no puedes hacerlo con nadie más». El dolor en la voz de Ran era evidente, especialmente cuando miraba al hombre con el que había tenido una relación intermitente durante más de una década. Fue un tormento para su alma. Fei Long nunca mostró amor, solo actuaba como si tuviera una mascota, y Ran era esa mascota. «¿Sabes, Ran? Hay muchas personas que pueden satisfacer mi retorcido pensamiento mucho mejor que tú. Será mejor que te calles antes de que realmente me enoje», advirtió Fei Long. Su paciencia se estaba agotando, donde había pensado no ofenderse. ¿A dónde se había ido el dulce y afectuoso Ran? ¿Por qué el amable Ran se había convertido en un villano, encontrado constantemente palabras para morderlo y gruñirle todos los días? «¿Cuántas veces has dormido con otras personas?». «Oh, lo olvidé. Alguien como Fei Long Lodge puede ligar con cualquiera, con todo su dinero y poder», se burló Ran con amargura. Fei Long permaneció en silencio, sabiendo que Ran enojado siempre podría ser algo tonto. Solo podía esperar a que el otro se calmara, porque discutir sería inútil. Ran no quería escuchar.
Pero para Ran, el silencio de Fei Long parecía una admisión de que sus acusaciones eran ciertas. Hoy en día, Ran sentía un profundo odio hacia sí mismo. Él era solo un compañero de cama a largo plazo, alguien que iba y venía cuando Fei Long quisiera. Entonces, ¿por qué rayos seguimos juntos? ¿Por qué fui tan tonto al elegirte? ¿Por qué tontamente me aferré a ti? Ran empujó el cuerpo sólido, pero continuó empujando y maldiciendo. ¿Por qué no elegí a alguien que me amara y me tratara bien? ¿Por qué elegí a alguien como tú cuando Ellis... ¡Cierra la boca! La ira de Fei Long ardió como fuego. Su mano se disparó para tapar la boca de Ran en el momento en que el hombre de Ellis salió. ¿Quieres morir, ¿No te he dicho que nunca más menciones ese nombre? Sus ojos se clavaron en los de Ran, mostrando que estaba a punto de perder la paciencia. Si llegara el caso, alguien realmente podría morir, poniendo fin a esta locura de una vez por todas. Fei Long apretó los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir el nombre de Ellis? Si no quieres que muera, entonces no lo digas. Su mano fuerte se apretó, haciendo que las mandíbulas y las mejillas de Ran dolieran por la presión. Sus ojos se encontraron, ambos llenos de una emoción inquebrantable. Ran intentó zafarse del agarre, pero no pudo igualar la fuerza de Fei Long. Su mirada aguda le dijo que Fei Long hablaba en serio y que podría lastimarse si continuaba provocándolo. Fei Long nunca hizo amenazas vacías. Este hombre podría ordenar la muerte de alguien con solo una llamada telefónica. ¡Suéltame! Ran luchó contra el agarre que lo sujetaba con fuerza. Esta vez realmente desaparecerá, así que deja tus tonterías y habladurías, susurró Fei Long con dureza junto a su oído, sus dedos recorriendo ligeramente la mejilla de Ran con una sonrisa engreída. Sabes, si todavía esperas volver con tu antiguo amante, creo que es demasiado tarde. Solo serás obras de mí. ¿Crees que él todavía te querría? ¿Viste a ese hombre hoy? Ese es su persona especial. Ahora eres solo un animal muerto que incluso si se regalara, nadie querría. El que era comparado con un animal muerto le devolvió la mirada con ojos temblorosos. No era arrepentimiento de que Ellis tuviera a alguien más que le doliera. Fue darse cuenta de que no valía nada a los ojos de Fei Long. Solo era un material muerto esperando a ser descartado. Si Fei Long no lo creyera así, no lo habría dicho. Entonces, ¿por qué un muerto como yo debería quedarse aquí por más tiempo? Te quedas para mantener vivo a tu hermano, para que siga respirando. Pero si lo quieres muerto, simplemente sal de esta habitación y todo habrá terminado. ¿Me estás amenazando? No. ¿Alguien como yo necesita amenazarte? No lo creo. ¿Por qué no nos dejas ir a mi hermano y a mí? Si somos inútiles para ti, ¿por qué retenernos? Tal vez porque todavía encuentro divertido dormir contigo. Cuando me aburra, ese será el día. Ran sintió como si se estuviera ahogando en un mar helado, incapaz de respirar. Los 10 años que había desperdiciado fueron solo un juego de placer extremo para Fei Long, desprovisto de amor o incluso apego. ¿Por qué debería seguir amando a un hombre que solo lo veía como un objeto de satisfacción? Fue otro día agitado para Ellis, lleno de reuniones para preparar una licitación para un proyecto de construcción de un edificio de lujo en el corazón de la ciudad, con Jay-Z como principal accionista. Ellis tenía grandes expectativas para este proyecto, por lo que tuvo que supervisar personalmente el trabajo. Por pequeños que fueran los detalles, nada podía pasarse por alto, especialmente ahora. Sin su confidente Pat a su lado para ser sus ojos y oídos, el trabajo que solía realizarse sin problemas parecía progresar más lento de lo que le gustaría. Justo antes había lanzado una bomba para que los distintos jefes de departamento las arreglaran. Cuando Ellis salió de la sala de reuniones y tomó el ascensor de regreso a su piso, era casi mediodía. El personal administrativo comenzaba a tomar sus descansos para almorzar y muchos de los que pasaban lo saludaban con respetuosa formalidad. El hombre simplemente asintió en reconocimiento y continuó, metiéndose las manos en el bolsillo
y pasando junto a sus subordinados que le abrieron paso. En el camino pudo escuchar susurros confusos, y cuando se giró para mirar, los empleados se alejaron apresuradamente, mostrando cuándo tenían a un jefe como él. No fue una sorpresa que los empleados se sintieran pequeños y temblorosos en presencia de Ellis. Era conocido por su rostro severo y pocas palabras, ganándose la reputación de un jefe aterrador. Si empezaba a presionar a alguien para que trabajara, era casi seguro que las lágrimas brotarían. A pesar de su comportamiento, todos seguían satisfechos trabajando para Burton Group. En comparación con muchas otras empresas, ya sea en salario, beneficios o compensaciones, la empresa fue muy generosa. Las bonificaciones nunca cayeron por debajo del valor de 5 meses, sin mencionar los otros beneficios proporcionados por la empresa. Entonces, incluso si el jefe era duro o el trabajo era tan exigente como la esclavitud, si se cambiaba por un sueldo considerable, todos estaban dispuestos a quedarse. Ellis caminó hacia la puerta de su oficina y escuchó el sonido de algo cayendo al suelo. Su mano, a punto de girar el pomo de la puerta, se detuvo momentáneamente. Sus cejas oscuras se fruncieron fuertemente al darse cuenta de que había alguien en su oficina. Abrió la puerta de inmediato, sin molestar con precaución, como antes, porque tenía curiosidad por ver quién se atrevía a hurgar entre sus cosas. Cuando el dueño de la habitación apareció sin previo aviso, el huésped no invitado tuvo que descubrir cómo reaccionar. ¿Podrían todavía fingir inocencia? Ellis caminó silenciosamente sobre el suelo alfombrado hasta llegar al gran escritorio en el medio de la habitación. Alguien estaba agachado detrás del escritorio, ocupado con algo, aparentemente sin darse cuenta de su regreso. ¿Qué haces colándote así en la habitación de otra persona? ¿Buscas problemas? La voz de Ellis era un susurro bajo y severo, pero su rostro estaba manchado por una sonrisa, y sus ojos grises brillaban de satisfacción. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón, usando su altura para afirmar su dominio sobre la persona que estaba debajo. La persona arrodillada se estremeció levemente, sin haber escuchado a la otra parte en absoluto, absorta en la tarea que tenía entre manos. «Cargando tu portátil. Mira, la batería está al 20%. El intruso se levantó y replicó con cara indiferente, señalando la pantalla del portátil que mostraba el estado de la batería. Ellis dio grandes zancadas para cortar la distancia, agarró al intruso más cerca y luego se inclinó para ver claramente el rostro del otro. «¿Cuándo llegaste aquí? ¿Por qué no me dejaste recogerte?» Su voz era ronca, su expresión de alivio cuando la persona que extrañaba apareció ante él un día antes de lo esperado. Solo ver el rostro de Pat hizo que su corazón se acelerara y apenas podía mantener a raya su sonrisa. «Acabo de aterrizar y vine directamente a la oficina», respondió Pat con calma, ocultando su entusiasmo con la misma suavidad. Se sentía un poco tímido al estar frente a su jefe, quien siempre lograba cautivarlo. Ellis sonrió más ampliamente al lograr escuchar esto y luego notó 2 maletas en el suelo. «Vestido y listo así, ¿hacia dónde te diriges?» Al ver a Pat con un traje práctico, vaqueros oscuros, una camisa vaquera clara y botines, parecía más un capataz que el vicepresidente ejecutivo adjunto. Ellis no pudo evitar preguntar, pensando que Pat parecía bastante apuesto. Seguramente la gente se volvería a mirar, lo que hizo que Ellis sintiera una repentina punzada de celos. «Me dirijo al sitio en Saturn, pero necesito algunos documentos y planos, así que pasé por aquí primero», explicó Pat. Luego recibió una respuesta severa. «¿Cuándo vas? ¿Y por qué tienes tanta prisa?» Ellis se sintió un poco molesto, porque Pat planeaba ir a otro lugar antes de verlo. Si no hubiera venido por casualidad, no habría sabido que Pat había regresado. ¿No podría haber llamado primero? Pensando en esto, Ellis se acercó a Pat y lo abrazó posesivamente. «Hay un problema urgente con el trabajo que no cumple con las especificaciones. Pensé en echar un vistazo», explicó Pat, permitiendo que Ellis lo acercara sin resistencia. «¿Ya sabías sobre eso?»
Ellis miró fijamente a los mismos ojos de los que estaba enamorado. Incluso ahora, con Pat usando sus habituales lentes negros, todavía lucía adorable y besable. ¿Por qué este hombre tranquilo siempre le hacía sentir tan a gusto? Hace apenas unos momentos estaba frustrado porque el trabajo no iba como quería, pero ver a Pat le hizo olvidar todo. Su mano ancha se estiró para sostener la nuca de Pat, levantando su cabeza para mirarlo y disipar su anhelo. «Sí, lo sabía», dijo Pat, mirando los ojos del otro con una leve sonrisa. «Ayer vi el memorando interno del departamento de proyectos. Pensé que sería mejor volver y comprobarlo». La decisión de Pat fue repentina. Tan pronto como lo pensó, reservó un vuelo en línea y voló de regreso a Bangkok por la mañana. «Estaba tan feliz pensando que había regresado corriendo por mí». Ellis fingió hacer un puchero, sintiéndose un poco decepcionado. Le había rogado a Pat que regresara en vano, pero una nota interna podría traerlo de regreso. ¿Debería estar feliz o triste porque Pat priorizó tanto el trabajo? Algo así. ¿O debería ir a casa primero y volver mañana por la mañana? ¿Prefieres eso? La respuesta de Pat dejó a Ellis sin palabras. Tomó a Pat en sus brazos y lo abrazó con fuerza, plantándole un gran beso en la mejilla sin decir nada, prefiriendo las acciones a expresar sus sentimientos. «Suéltame primero». Brazos fuertes acercaron la cintura de Pat, tocando deliberadamente con los labios su mejilla izquierda, luego la derecha, hasta que Pat tuvo que apartar el hermoso rostro cuando se sintió abrumado. «Tengo una reunión con el director de proyecto a las 12:30 en la obra. Necesito discutir algunas cosas con la dirección de la obra para evitar que esto vuelva a suceder», Pat explicó, con el corazón acelerado pero manteniendo una cara seria, tratando de mantener la conversación profesional. «No tienes que ir, ya me he encargado de eso. Acabas de regresar y debes estar cansado. Creo que deberíamos ir a almorzar», sugirió Ellis, todavía aferrado a Pat. «En ese caso, almorzaré contigo primero y luego me iré. Déjame llamarlos para reprogramar la cita». Pat sacó su teléfono para posponer la reunión una hora, lo que no debería alterar demasiado sus planes. «¿Conduciremos juntos entonces? ¿Podemos ir juntos después del almuerzo?» «No, tienes una reunión a las 2 de la tarde con un cliente importante. No te la puedes perder. Hay mucho dinero en juego. Una firma y millones estarán en la bolsa, así que quédate en la oficina e iré yo mismo». Tan pronto como Pat decidió regresar a trabajar, se puso al día con la agenda de Ellis, como lo había estado manejando durante muchos años, y sabía de la importante reunión de la tarde para firmar un contrato con una naviera que quería ampliar su edificio de carga. Ellis debió haberlo olvidado por completo. Ellis arrugó la nariz y peñiscó suavemente la mejilla de Pat unas cuantas veces más, en broma. «Siempre me haces dependiente de ti. ¿Sabes que sin ti me siento como un hombre sin brazos ni piernas? Todo es una lucha. Gira a la izquierda, hay un problema, giro a la derecha y hay otro. En menos de un mes casi tuve un aneurisma cerebral. Todo era irritante». «Pero ya he vuelto». Pat atrapó la mano que acariciaba su mejilla. «Debiste haberme dicho, ¿por qué sufrir un dolor de cabeza tú solo? Ya tienes suficiente trabajo, déjame manejar cosas como esta. Será más fácil». El hombre cariñoso se quejó, sabiendo que Ellis podría resolver problemas, pero como alguien que siempre se entrometía en varios asuntos, no podía evitar preocuparse. «¿Estás preocupado por mí?» Ellis envió una mirada traviesa de inmediato, empujando a Pat hasta que sus caderas estuvieron contra el escritorio, atrapando la esbelta figura en sus brazos, inclinándose hasta que sus narices se tocaron. Cuando Ellis avanzaba lo hacía con intención, siempre listo para la acción, sin importar dónde ni cuándo. «Me preocupan más las personas que tienen que lidiar con tu estado de ánimo», dijo Pat, volviendo la cara y esquivando los labios del otro repetidamente. Su voz era baja para contener al aprovechador. Ellis sonrió ampliamente al hombre, cuyas acciones no coincidían con sus palabras, pero al ver el rostro serio no bromeó más. «Casi despido a varias personas. Menos mal que recordé lo que dijiste una vez».
Las palabras que dicen que la gente comete errores. Cuanto más trabajo haya, más errores habrá. Y como líder solo tenemos que resolver problemas, no culpar a los subordinados porque trabajamos en equipo. Si hay un error es culpa de todo el equipo, y la persona que está arriba es la que tiene mayor culpa. Vamos a almorzar, tengo que ir al sitio después. Está bien, pero déjame besarte para compensar el tiempo que te extrañé antes de irnos. Pat caminó inspeccionando el trabajo junto a los ingenieros de campo y el equipo de capataces que controlaban todo el trabajo de construcción. La tarea tardó unas 2 horas en completarse. En general no había problemas de qué preocuparse, pero aún así enfatizó a todas las partes que tales problemas no deben volver a ocurrir. Todos coincidieron firmemente en que tendrían cuidado en sus respectivas áreas de trabajo para minimizar errores evitables. De todos modos, necesito que aceleren el trabajo en el salón de baile para que puedan completarse a tiempo. En cuanto a los problemas actuales, hablaré con Ellis yo mismo. Entendido, señor Pat. Prometo que no habrá más retrasos ni errores. Bueno, entonces me iré. Por favor, infórmenme sobre el plan de trabajo revisado mañana a las 11 a.m. ¿Puedo enviarle el correo electrónico directamente, señor? Envíemelo a mí y al señor CC, a todos los departamentos también, para que todos estén informados simultáneamente. Comprendido. Eso es todo lo que necesitaba discutir. Puedes volver a trabajar duro. El personal del proyecto y los 2 capataces dieron un respetuoso guay y se excusaron para continuar con su trabajo, dejando solo a Sarun, el ingeniero del proyecto, quien se ofreció a acompañar a Pat a la oficina del sitio. Me alegra que haya regresado, señor Pat. Cuando no estaba aquí era muy difícil para nosotros trabajar. Todo lo que enviamos para aprobación simplemente no progresó en absoluto. Podría sonar como un soplón quejándome sobre ello, dijo Sarun mientras caminaban juntos. El joven ingeniero se graduó en el mismo instituto que Pat. La relación Pinong les facilitó hablar sin mucha formalidad. Me ocuparé de cualquier asunto pendiente, pero primero necesito saber las prioridades. Claro, ¿y cómo regresas?, preguntó Sarun, cuando notó que Pat había llegado con el gerente del proyecto, pero ahora el gerente se alejó para reunirse con los funcionarios del hotel. Probablemente tomaré el SkyTrain. ¿Quieres comprobar el trabajo en la oficina?, Sarun invitó. Las visitas frecuentes de la dirección a menudo motivaban al personal a ser más diligente. Está bien, echaré un vistazo antes de irme, en caso de que algún departamento tenga asuntos urgentes. Durante su caminata, discutieron varios temas menores. Pat recibió la información que quería, punto por punto. Cuando llegaron a la oficina del sitio, el jefe superior que coordinaba el trabajo inmediatamente se apresuró a informar al joven tan pronto como lo vio. «Señor Pat, el señor Ellis lo está esperando en la sala de reuniones», dijo, con su hermoso rostro sorprendido, como si se enfrentara a un problema importante. «¿El señor Ellis está aquí?», Sarun, que se estaba quitando el casco de seguridad blanco, preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación, propia de un empleado que se pone ansioso por todo cuando el jefe está cerca. Era raro que el gran jefe apareciera en el sitio de forma tan inesperada. Por lo general, había un cronograma establecido para las visitas al sitio y los altos funcionarios de varios departamentos preparaban la información y estaban listos con semanas de anticipación para cuando el jefe quisiera saber algo. Una visita no anunciada no tenía precedentes. ¿Hace mucho que está aquí? Unos 10 minutos. Debería entrar, señor Pat. Por favor, por aquí. Pat pasó junto a varios empleados del departamento que, a pesar de estar absortos en su trabajo urgente, aún así lograron mirar furtivamente todo durante el camino. Pat abrió la puerta de la sala de recepción y encontró a Ellis, quien intencionalmente había convertido esta sala en una oficina móvil. Miró brevemente a la persona que entraba antes de escribir rápidamente en el teclado de su computadora portátil, hablando en un tono plano. «Espera un momento. Déjame responder este correo electrónico primero». Pat se detuvo frente a él, se colocó lentamente el casco de seguridad blanco y se deslizó de una silla a otra para sentarse, observando a su jefe, que había aparecido sin previo aviso.
Después de un momento, Ellis levantó la vista de la pantalla y levantó una ceja hacia Pat con una mirada de reojo. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Para recogerte», dijo Ellis, ofreciéndole a Pat un vaso de agua fría. Pat lo aceptó sin dudarlo y tomó un gran trago vaciando el vaso. «¿Condujiste hasta aquí tú mismo?», Pat preguntó después de eso. «Ajá», Ellis asintió. «¿Terminaste? Para que podamos irnos a casa». «Todo listo». «¿Nos vamos ahora? Son casi las 5. ¿Puedo tener otros 10 minutos? Me gustaría hablar un poco más con el ingeniero de sistemas y el de departamento de proyectos». «Está bien, me sentaré aquí y trabajaré aquí mientras te espero». 30 minutos más tarde, Ellis estaba sentado con el ceño fruncido en su auto favorito, con Pat como conductor habitual, sabiendo que Ellis no estaba de humor para llevarlos a casa de manera segura. Cuanto más pensaba en ello, más escalofrío le recorría la espalda. Un aura hostil se extendió en un radio de 10 metros. «La próxima vez no vengas solo pensarlo me pone furioso», le espetó Ellis, pero no se atrevió a arremeter con demasiada dureza. Pat escuchó en silencio, esperando que el otro terminara de despotricar. «No me di cuenta de que este sitio estaba lleno de alimañas», refunfuñó Ellis. «Disculpa, toda esta gente está babeando por ti. Es molesto verlos». «Estás exagerando. ¿Es por eso que estás tan de mal humor?». Pat la dio la cabeza y luego volvió a centrarse en la carretera, cuando el semáforo se puso verde. Él solo estaba siendo amable. ¿Amable? ¿Intercambiando perfiles de Line? ¡Ja! Pensó que no me daría cuenta. Todavía estoy enojado. Incluso si no estás interesado, me molesta. Si no fuera bueno en su trabajo, lo enviaría a un sitio remoto». Ellis refunfuñó, pero Pat no lo tomó en serio. Ellis era razonable y en realidad no haría eso. «No eres tan irrazonable. Además, incluso si él me coqueteara, no sería un problema ya que todavía estoy soltero», bromeó Pat, tratando de irritar a Ellis por diversión. Ellis replicó de inmediato: «Cuidado o no lo obtendrás». Su tono era severo y sus ojos penetrantes parecían serios, aunque sabía que Pat solo estaba bromeando. Aún así no pudo evitar sentirse irritado. «Tan aterrador». «Soy aterrador. Si descubro que alguien se atreve a coquetear contigo, está muerto». Pat se rió en voz baja y extendió la mano izquierda para acariciar la rodilla del hombre impetuoso. «Cálmate. ¿Estás enojado porque tienes hambre?» «No», Ellis respondió con frialdad, no realmente enojado, pero sí complacido. «Cálmate. ¿Estás enojado porque tienes hambre?» «No», Ellis respondió con frialdad, no realmente enojado, pero sí complacido de que Pat finalmente lo estuviera apaciguando. «De todos modos, ¿cuál es tu tipo? ¿Estoy cerca?» «¿Tú?» Pat contuvo una sonrisa, disfrutando del entusiasmo de Ellis. «En realidad, no. Me gusta el pelo largo, pequeños, ojos grandes, especialmente si hablan dulcemente. Soy totalmente débil». La boca de Ellis se abrió, su rostro reflejaba una imagen de shock. «¿Y si saben cocinar? Estoy comprado». Ellis estaba a punto de gritar, pero al notar la risa reprimida se dio cuenta de que se estaban burlando de él. Pat, de buen humor, bromeó como lo había hecho durante muchos años, haciendo que Ellis sonriera y se sintiera cómodo con el regreso de la dinámica familiar. «Estás bromeando, ¿verdad? Hemos estado hablando durante tanto tiempo y recién te estás dando cuenta. Eres un poco lento». «Tú eres malvado. Solo espera hasta que tenga la oportunidad. Me vengaré y será duro. Solo espera». «No estés tan de mal humor», dijo Pat, mientras estacionaba el auto en el lujoso condominio de Ellis. «Ven conmigo. Tengo algo que mostrarte». Al ver a Pat dudar, Ellis añadió rápidamente: «Relacionado con el trabajo. ¿En qué estás pensando?», bromeó Ellis, señalando y haciendo callar a Pat. Pat solo pudo negar con la cabeza ante las travesuras juguetonas del otro. Los dos hombres se burlaron mutuamente durante todo el camino en el ascensor, pero una vez que llegaron a la lujosa suite, Pat inmediatamente se puso manos a la obra. «Ellis, sobre la subasta de Jay-Z, ¿tienes toda la información que necesitas?».
Pat caminó hasta el refrigerador y sirvió agua en vasos para él y su jefe, sintiéndose instantáneamente como en casa en cada centímetro del lujoso condominio, un lugar grabado en su memoria. Ajá, lo tengo todo. Estaba a punto de discutir esto contigo. ¿Qué pasa? ¿Podrías detallarme esto? No quiero que nadie más participe en este proyecto, y para ser honesto no confío en nadie más. Yo me encargaré, mañana recibiré los datos de Titi y continuaré con el trabajo. Otra cosa, no dejes que Titi se involucre en este y en ningún proyecto nuevo que esté por venir, dijo Ellis seriamente, sus ojos transmitiendo su sospecha. ¿Pasó algo? Ellis guardó silencio. No te quedes callado, por favor. Me temo que si te digo la verdad te sorprenderás, dijo Ellis en broma. A pesar de que la situación era grave y no podía ignorarse, si se hubiera enterado más tarde, todos los que buscaban probablemente se habría derrumbado y las pérdidas sufridas habían sido de gran valor. ¿Es tan malo?, preguntó Pat. Su curiosidad despertó, pero no se atrevía a asumir lo peor. Si era como sospechaba, parte de la culpa recaería sobre él por traer a alguien poco confiable al círculo cercano de Ellis. Ellis dejó escapar un gran suspiro antes de entregarle el iPad que sostenía a Pat. Pat dejó su vaso de agua y tomó el iPad para mirar la pantalla. A primera vista tuvo que parpadear varias veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Cómo conseguiste estas fotos? No eran fotos editadas ni parecidas. Eran Titi y Teranai besándose apasionadamente. A medida que avanzaba, imágenes más explícitas solo reforzaron la verdad sobre cuán íntimamente involucrados estaban su asistente de reemplazo y su antiguo conocido. Un detective privado. No puedo creer esto. No pensé que sería así. Lo siento, Ellis. Es mi culpa. Pat se llevó la mano a la frente, exasperado. Esto era una locura total. ¿Por qué te culpas? No tiene nada que ver contigo. Pero yo traje a Titi. Ellis bajó la mano de Pat, haciéndolo sentarse a su lado, y luego arrojó descuidadamente el iPad sobre el sofá. En ese momento estaba más preocupado por los sentimientos de la persona frente a él. Teranai se acercó a ti con esta intención desde el principio, pero como no eres alguien que pueda ser influenciado fácilmente para hacerles tal cosa, no te perdí. Ha estado tratando de derribarme, pero conozco sus trucos. Entonces, ¿Teranai se acercó a mí porque quería usarme? Eso es despreciable. Pat estaba furioso. Fue una táctica tan sucia, baja y deshonrosa. No podía creer que alguien que parecía tan decente pudiera albergar intenciones tan oscuras y viles. Teranai es capaz de cualquier cosa, incluso peor que esto. Soy un idiota, se reprendió Pat, pensando que si se encontraba Teranai ahora mismo, podría darle un puñetazo a esa hermosa cara. Estos dos se han estado viendo en silencio durante años. Sin embargo, como Titi trabajaba en Singapur, no mucha gente sabía de ellos. Pero no necesitas preocuparte por eso. Una mala persona encontrará una manera de hacerme daño sin importar qué. No importa lo despreciable que sea, lo harán. Ellis frotó la espalda de Pat, acercándolo y acariciando su cabello suavemente para consolarlo. Simplemente no viste el engaño de una mala persona porque eres un buen hombre. Soy simplemente tonto, continuó reprendiéndose Pat. Mira, incluso traje a un enemigo justo a tu lado. Si no te hubieras dado cuenta a tiempo y hubiera sucedido algo, habría sido completamente mi culpa. Por supuesto, Pat se culpó a sí mismo. Alguien tan meticuloso como Pat naturalmente sentiría una pérdida de autoestima al enfrentarse al truco de una persona malvada. Vamos, no pongas esa cara, deja que el pasado sea el pasado. El solo hecho de tenerte de vuelta me da fuerza. 100 Teranai, 100 Lodge, no me importa. Tienes tantos enemigos, murmuró Pat, arrugando la nariz y frotándose la cabeza contra la mano firme. Entonces, ¿vas a dejarme otra vez? Ellis bromeó con la persona sentada, abatida a su lado. Mira esa cara, tan triste y lamentable. Quédate conmigo, por favor. Ellis lo convenció para desviar la atención,
no queriendo que esta persona importante se sintiera deprimida por tanta escoria. No valía la pena pensar en ellos. ¿Cuándo te enteraste de esto? Lo sospechaba antes de ir a Krabi. Titi se estaba comportando de forma extraña. Una vez lo vi hurgando en los documentos de mi cajón y claramente cuando fuimos a Krabi se escabulló para conseguirlo. Una tarjeta llave de repuesto en el mostrador del vestíbulo mientras iba a verte. Supongo que quería encontrar información para informarle a su fogmate. Entonces fingí anotar algunas tonterías para molestarlo. Ellis se encogió de hombros. Su comportamiento burlón aligeró la atmósfera, previamente tensa a más de la mitad. Pat casi se echó a reír ante el uso que hizo Ellis de la palabra fogmate, una lengua tan afilada. ¿Vas a dejarlo en paz? ¿No es un poco arriesgado? No por mucho tiempo. Solo estoy esperando el momento adecuado. Mientras tanto, fingiré que no sabe nada. Finge tú también eso. Piensa en ello como si estuvieras viendo un espectáculo divertido de monos para matar el tiempo. Relájate. Ellis no solo estaba hablando. Sus manos acariciaron suavemente las tensas mejillas de Pat, aliviando su estrés. Pat se inclinó hacia Ellis, permitiendo que el fuerte abrazo lo envolviera. Después de un momento, recordó que había estado caminando por el lugar de trabajo, sudoroso y polvoriento. Con ese pensamiento se alejó. «Huelo mal». «Déjame ver. ¿Cómo hueles?» No lo haces». No estuvo de acuerdo Ellis, jalando a Pat hacia él, oliendo varias veces con la nariz. «Te estoy oliendo aquí. En realidad es bastante agradable. Este lugar huele bien. Este lugar también». Ellis pasó de la mejilla a la nuca, luego al hombro y la espalda, demostrando su punto. El aroma de Pat era una mezcla de almizcle masculino y una fragancia sutil. Era reconfortante. El sudor que a Pat le preocupaba que oliera mal era en realidad un aroma que despertaba algo primario dentro de Ellis, un almizcle embriagador al que era difícil resistirse. Lo que empezó como una broma se convirtió en un tormento para el propio Ellis. Apresurar las cosas parecía demasiado agresivo, pero sentarse y mirar como un santo no era su estilo. «Espera un momento». Pat se estremeció cuando la boca de Ellis recorrió su cuello, mordisqueando y chupando, nariz olfateando y labios mordiendo. Esto no puede ser una buena señal. Era demasiado arriesgado. Podría ser dominado y devorado hasta los huesos.